Al Derecho y al Revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas. Estamos al aire, pero no veo la luz roja. Vamos, Leo. Programa 361 de Al Derecho y al Revés. Leo Yuste operando, Fede Politi produciendo. Nos pueden llamar porque cambiamos el número, así que tomen nota al 11 55 75 9133. Repito, 11 55 75 9133. Nos pueden mandar WhatsApp o llamarnos por ahí. Marta Ollanarte, enfrente mío. Alejandro Drukarov hablando. Yo sigo órdenes, acá me dan órdenes. Perdón, ¿se dice enfrente mío o enfrente de mí? Le Dios. Preguntamos acá a la escritora. Lo correcto es enfrente de mí, pero al mismo tiempo todo el mundo dice enfrente mío y bueno, faltan 10, 9, 8 para que la RAE, que siempre va detrás, diga que se dice enfrente mío. A esta a la doctora de hoy, a esta invitada de hoy. Pero todo el mundo dice enfrente mío. Sí, bueno, Mercedes Jones, me parece que no te escuchamos, Mercedes, a ver. Hay un problema. No sé, yo los escucho perfecto. Ahí está. Ahora un poco mejor, pero ahora te llamamos porque parece que tenemos un problema de sonido. Ya te estamos llamando. Hola, Mercedes. Acá no te escuchamos bien. Como nuestros oyentes saben porque lo anunciamos y se habrán dado cuenta por el nivel de confianza, estamos con una invitada que no es la primera vez que viene al programa, además de que yo algunas veces en mi vida la he visto. Algunas. Elsa Drukarov, escritora, profesora, crítica argentina y doctora en ciencias sociales. Lo voy a decir porque mi madre no me lo perdonaría, o desde arriba o desde abajo. La mía tampoco. ¿Cómo o te desde va? arriba o desde abajo. Y yo entiendo a vuestra madre, que fue también mi amiga, Leonora Guiar Vázquez, un mujerón, así que la entiendo, ¿eh? Más exactamente habría que decir la doctora, porque cualquier otra forma de llamarla hubiera sido un poco conflictiva. Bueno, estamos con Elsa, cuyo currículum es sumamente extenso y que no lo vamos a decir ahora, en un día también especial, porque hoy se cumplen 110 años del nacimiento de Cortázar, casualmente. Y en otro día, también otra fecha significativa, porque es el Día Mundial del Actor. Es cierto, hoy es el Día Mundial del Actor. Detalle que nos pasó nuestro productor, y es muy interesante porque en el siglo III, a Ginés de Roma, después San Ginés, como por atreverse durante una representación teatral a hacer una parodia de bautismo cristiano, porque él era cristiano, el amigo Diocleciano, para entonces emperador, lo liquidó. De manera que ese es el origen del Día Mundial del Actor. Nada menos. Yo quiero mencionar, ya que con buen criterio lo trajeron a Cortázar, maravilloso. Borges hubiera cumplido 125 años hace 2 o 3 días, por eso se festejó el día. Acá se festeja el Día del Lector, a diferencia de otros lugares del mundo, que es otro día. En ese caso tiene que ver con Shakespeare y con Cervantes, ¿no? Pero acá nosotros con Borges, que es nuestro Shakespeare y muchas cosas más. Y nada, traerlo y regodearnos con su recuerdo, con sus fantásticos cuentos y qué más podemos decir. Seguramente acá Elsa va a completar la imagen de estos dos personajes. Él lo que sí decía es que el lector era un personaje feliz. El lector. Mercedes, ahora creo que sí estás, ¿no? Sí, estoy. Perfecto. Bueno, es un día ideal para hablar con Elsa Drukarov, que acaba de publicar El pasadizo secreto. A ver si la cámara me lo va a tomar, me imagino que sí, acá me lo va a tomar. El pasadizo secreto, escenas de una autobiografía feminista. Y yo rompo el fuego con una pregunta muy directa. Vos sos, básicamente, tenés una trayectoria muy importante en el campo académico y tenés una trayectoria muy importante en el campo de la literatura de ficción, novelas, cuentos. ¿Qué te llevó a escribir una mezcla, digamos, de academia, pero sobre todo exposición autobiográfica de una profundidad y una cosa, digamos, muy, muy interesante,
como El pasadizo secreto. ¿Puedo decir algo que dijo ella? Empezó tanteando teclas a ver qué se abría. Sí, fue así. Empecé tanteando teclas a ver si se abría el pasadizo. Lo que pasa es que yo iba a ver a Luisa Muraro, que es una referente intelectual mía muy poderosa de toda mi obra, una filósofa feminista italiana. Yo iba a conocerla después de 30 años de leerla, de estudiarla, de enseñarla. Y al mismo tiempo iba a Milán. Milán es una ciudad donde yo viví, donde yo traté de ser una exiliada y una inmigrante y de establecer una vida, y fracasé, pero estuve y viví y trabajé ahí, etcétera. Era muy fuerte volver a Milán, que se juntara todo, ¿no? Milán, Luisa Muraro, el feminismo. Y otra cosa, el feminismo no es una ideología política solamente, es una ideología vital, cuando una mujer, sobre todo para una mujer, el feminismo no tiene vuelta atrás en tu vida. Entonces, cuando me puse a tratar de trabajar todo eso, era imposible no cruzarlo con lo personal. Pero además hay mucha tradición en la literatura feminista, en la reflexión feminista, de ese cruce entre personal, político, teórico, qué sé yo, Memorias de una joven formal, de Simone de Beauvoir, la propia Muraro, El cuarto propio, Tres Guineas, hablan un montón de su propia vida, Virginia Woolf en los dos, sobre todo en Tres Guineas. Hay todo el tiempo, es muy difícil pensar teoría feminista sin pensarte como mina, como persona, con tu educación sexoafectiva, con tu lugar familiar, digamos, en las mujeres eso es indiscernible, lo público y lo privado. Elsa, me da mucha pena interrumpirte porque me fascina escucharte, pero sí te querría preguntar para la audiencia, en tu momento actual, ¿cómo definirías, primero, hablarías del feminismo o los feminismos, y cómo nos daríamos como un pequeño, no sé, como una explicación o descripción muy sintética de qué es para vos el feminismo o los feminismos en este momento? ¿Cómo lo describirías? Mira, los feminismos en general refiere a las diferentes corrientes, hay mucho debate, mucha discusión. El problema de las mujeres es enormemente complejo desde muchísimos puntos de vista, por eso se lo pluraliza por las diferentes tendencias, las diferentes escuelas, las diferentes teorías. Ahora, a mí me gusta pensar que hay un feminismo, más allá de que adentro haya muchísimo debate, en el sentido de que hay ciertas cosas vitales, existenciales y filosóficas en las que todos los feminismos tienen que estar de acuerdo, y si no, no entiendo por qué se llamarían feminismo. Una es que hay más de la mitad de la humanidad, o la mitad de la humanidad, en principio, que está, digamos, subestimada y colocada en un lugar donde el poder no le corresponde. E incluso si en los últimos tiempos, o si en muchos momentos en la historia han logrado tener poder público, estoy hablando de poder público, de poder abierto, no de las maniobras oscuras que cualquier débil puede hacer para ejercer el poder, que también existen. Pero estoy hablando del poder público, el poder abierto. El poder abierto a esa mitad de la humanidad no le corresponde. E incluso si alguna logra, por algún motivo, tener ese poder público abierto, eso está considerado y está visto como una excepción. Y no importa cuántas haya, es siempre una excepción. Entonces, esa idea, la idea inicial de que hay un reparto de poder por el cual a los hombres les corresponde mandar, no es que necesariamente les corresponda ser más inteligentes o ser mejores, sí les corresponde mandar. Y hasta las mujeres, que pueden ver a veces que son más inteligentes y mejores que los tipos que mandan, dicen, bueno, pero a él le corresponde mandar. Eso, por ejemplo, es una cosa fundamental en la que está de acuerdo, creo, toda corriente que se llame feminista. Otra cosa fundamental en la que está de acuerdo es con que el dominio, el derecho sobre nuestros cuerpos es nuestro. Que no hay nadie que tenga derecho a obligarnos a ser madres si no queremos, a obligarnos a tener sexo si no queremos, digamos, que nuestro cuerpo es nuestro, punto. Así como el cuerpo de los hombres es de los hombres, y eso no se discute. Vos en alguna nota decís que es difícil ser persona siendo mujer.
Es difícil que te consideren persona. Sí, Personas somos. Yo me voy... No. Yo digo no, que es difícil que te consideren claro, persona. Yo me voy a permitir ser un poco autorreferencial en esto porque hace algo más de 30 años escribí un artículo en uno de cuyos párrafos digo: ser persona, es decir, sujeto potencialmente apto para ser cabeza de derechos y obligaciones, tal cual. Es difícil en una sociedad conflictiva, canibálica y patriarcal como la nuestra. Ser mujer y además ser persona es mucho más difícil, pero vale la pena aceptar el desafío porque es el camino que brinda más posibilidades de realización individual y social. Sí, coincido. Es difícil, pero hay sí. que hacerlo. Es una responsabilidad, esa es otra idea. Mi idea del feminismo es que el feminismo es una responsabilidad, decidir ser persona. O sea, personas somos siempre, pero decidir ejercer tus derechos de persona también es no tener las tretas del débil, como protestarle al marido porque él decidió poner la plata en tal lado y la perdió, mientras vos te pintabas las uñas y decías, sí querido, pero después la culpa es de él. Ahora, en ese sentido, hay un concepto que vos no lo mencionás expresamente en el libro, pero que está implícito, que es el techo de cristal, ¿no? Uh-huh. Y en la página, por ejemplo, yo tengo todo anotado, 194, hablas de tu tesis doctoral, un libro muy interesante que también recomiendo al que tenga ganas de explorar otro logos, justamente otro enfoque, un enfoque sobre... ¿El título de ese otro libro? Otro logos. Otro logos. Por eso dije, esa fue la ironía. Vos dijiste, supe que la repercusión iba a ser menor a la de otros libros míos, porque una mujer no discute con gente como Marx y Lacan. Porque un latinoamericana repite o usa teoría del hemisferio norte, pero no la hace. Y porque mis conceptos iban a molestar a cualquiera que quisiera quedarse cómodamente dentro de su casilla semiótica, o feminista, o marxista, o lacaniana, y empujarme a mí a alguna. Sí. Pero centraste primero en esta historia de que una mujer no discute con Marx y Lacan. Y sí, seguro. ¿Cómo te fue en la discusión? Porque ya otro logos tiene un buen rato, ¿eh? Fue el libro menos leído y con menos repercusión, pero además era muy gracioso porque, digo, yo había sacado antes un ensayo muy grande que tuvo mucha repercusión académica, que se llama Los prisioneros de la torre, que hablaba de literatura argentina y de las cosas que tiene que decir una intelectual argentina. Hablaba de ficción, de desaparecidos, de derechos humanos, digamos, de cómo el trauma de la dictadura influyó en la literatura de las nuevas generaciones, de todo. Yo no lo hice a propósito, pero hablaba de cosas que ellos querían que una latinoamericana hable. ¿Entendés? Entonces yo iba a congresos importantes, invitada a Alemania, a Bélgica, con gastos pagos, qué sé yo qué, iba con otro logo que recién había salido y lo repartía, o sea, se lo daba a quienes me habían invitado, nunca jamás lo leyeron. No, digamos, yo creo que igual se juntan, ahí digo varias cosas, ¿no? Se juntan cosas distintas, porque... Por un lado, efectivamente, una mujer no hace teoría discutiendo con hombres de esa talla. O sea, no es que yo discuto todo con Marx. Yo personalmente me considero una neomarxista, pero hay cosas de Marx que yo discuto en ese libro. Yo tomo a Lacan, aprendí de Lacan, estoy trabajando desde Lacan, pero ahí precisamente digo cosas contra Lacan a partir de Lacan. Bueno, eso me han dicho, ¿cómo te atreves? La frase me la escuché. Bueno, vos pones el ejemplo justamente de Luisa Muraro, donde... Bueno, Muraro discute con Lacan. Claro. De hecho, buena parte de las discusiones mías... Ella no se ha conocido en muchos lugares, pero bastó la voz de Toni Negri para autorizarla. Así es. Negri afirmó que junto con Tronti es el principal aporte al marxismo del siglo XX que hizo Italia. Hasta ese momento, hasta que Toni Negri no la autorizó, entre comillas, silencio. Silencio no en las bandas feministas. En las bandas feministas, claro, en los 80 sí. Y 90 fue muy leída, pero de Europa, ¿no? Acá no se la conoció, pero por otros motivos. Pero sí, tal cual. Y yo tengo muchas veces acá, para que la tomen en serio, tengo que nombrar a Negri. Claro. Tengo que autorizarla con Negri. Mercedes. Sí, yo en realidad quería sacarla a Elsa de algunas de las conversaciones que estamos teniendo,
y leer, no quiero espolear, porque hay momentos de la novela en que uno está esperando a ver cómo se desarrolla, como si fuera una novela de misterio o algo por el estilo. Bueno, novela no es, pero yo te iba a decir. No, pero yo traté de usar muchas técnicas de narrativa. No es una novela, ¿cómo la definirías? ¿Cómo definirías es este un libro? género híbrido, pero tiene muchos momentos narrativos novelescos, coincido. Espero. Y entonces vos relatás una escena con tu novio en el momento que le das a... ¿Cuál de ellos? Bueno, Leo, mi primer novio, sí. Bueno, tu primer 16 novio añitos. Era fascinante, y entonces vos decís, estaba excitada por el descubrimiento, la vida contiene la muerte, y la muerte no es enemiga. Violencia y ternura deben estar en equilibrio, la enfermedad viene cuando el equilibrio se rompe, y seguís relatando el momento que no le voy a contar a la audiencia qué sucede cuando vos le das a leer a tu novio tu texto, y qué te pasa con la terapeuta y todo esto, que es fascinante, pero sí me interesa saber hoy qué opinás de ese pensamiento. ¿Qué opino lo mismo de la muerte? No, pero como opino lo mismo, solo que hoy me di cuenta, hoy tengo otras teorías para sustentarlo que no son mías. Eso era una intuición de una chica de 16 años, qué sé yo. Hoy he leído a Freud, he leído a Nietzsche, hoy sé que eso no es nuevo, que no estaba diciendo algo nuevo. Pero sí, claro, yo creo que la agresividad y el odio son parte importantísima del crecimiento junto con el amor. Freud tiene un texto maravilloso donde dice, ¿cómo es eso de amar a todos? Mi amor es algo valioso, ¿cómo lo voy a amar a todos? ¿Por qué voy a amar a todos? A ver, yo a Videla no lo amo, a Stalin no lo amo, no, es ridículo. O sea, no, yo creo que hay digamos que el problema de eso efectivamente es cuando el equilibrio se rompe. Si yo amo a Stalin, soy sacrificial. Vení Stalin, matame. Digo, estamos pensando en un Stalin vivo que me puede hacer daño, ¿no? Si yo odio demasiado, soy destructiva, sádica, atroz. Creo que hay bueno, sí, pero no estoy diciendo algo nuevo, me parece, ¿no? No, pero era muy interesante, dicho por una chica de 16, y le decimos a los lectores que vayan a ver cómo siguió la historia, ¿no? Sí. Ahora, ya que hablamos de una chica de 16, vamos a algo que seguramente Mercedes también querría hacer esta pregunta. ¿No crees que el feminismo está en deuda con las mujeres mayores? Depende cuáles, pero ¿por qué decís eso? Porque el edadismo, y de eso te va a hablar Mercedes, sí. Está comprobado por distintos organismos internacionales, lo utilizan una de cada 2 personas en todo el mundo. Sí, es muy probable. Una de cada 2 personas en todo el mundo. Sí. Y entonces esto incluye a muchísimas mujeres, muchísimas de ellas feministas. ¿No te parece que es una batalla que hay que empezar a dar? Sí, lo que pasa es que yo creo que hay teoría feminista que piensa qué pasa con la vejez, qué sé yo. Lucy Irigaray se ha referido a todo esto, se ha referido a la riqueza de la edad. El feminismo tiene elementos para pensar muy particularmente, específicamente, qué pasa con las mujeres, porque el edadismo afecta a hombres y a mujeres, pero a las mujeres las afecta de un modo muy especial. Claro. Porque, bueno... Elsa, sí. Quiero decir algo. Susan Sontag, en los 50 y pico, decía que el hombre madura y la mujer envejece. Claro, ya hablaba justamente de esta falta de equidad, ¿no?, de los géneros en cuanto al envejecimiento. Así, todos envejecemos, pero las mujeres envejecemos peor, ¿no? Yo creo que las mujeres envejecen. Y porque somos básicamente objetos sexuales. Claro, entonces, pero cuando, justamente es un tema ahí que yo creo que el feminismo tiene que tomarlo y, bueno, trabajarlo como se trabajó en los orígenes el feminismo propiamente dicho, ¿no? Vos sabés que la presentación de un libro de una autora que vos conocés, de Flora Proverbio,
justamente era una muy, muy interesante el público y las repercusiones y el debate, y este era un gran tema, porque efectivamente el edadismo es mucho peor contra la mujer que contra el hombre. Claro, sí. Entonces me parece que es un Sí. tema interesante. Yo te quería llevar a algo muy concreto y cercano. Vos escribiste un artículo interesantísimo en Clarín hace pocos días, hablando del escándalo a raíz de las acusaciones de violencia de género que parece que van avanzando muy raudamente contra Alberto Fernández y se vienen confirmando ampliamente. Sí. Y vos decías allí, lo más horroroso no es que Alberta, porque él decía ser el primer presidente feminista. Sí, y porque ¿no? muchas fanáticas que se autodenominaban feministas lo llegaron a llamar Alberta, cosa que a mí, que incluso cuando yo voté a Alberto Fernández y al principio le tenía bastante simpatía, a mí me hacía mucho ruido. ¿Qué es esto? ¿Le vamos a entregar el alma? Tal cual. Bueno, pero te leo. Que Alberta haya golpeado a su mujer embarazada no es lo más horroroso, sino que no haya habido ni una funcionaria feminista que lo haya denunciado. Las políticas feministas, las mujeres políticas, es decir, que callaron sobre Alperovich o dicen que la justicia no probó aún el abuso de Espinosa, pero si el abusador no es de su partido piden suspenderlo preventivamente, o las trotskistas que se abstuvieron de votar la paridad de género en 2017. Es decir, también digo las mujeres del PRO. Y también las feministas del PRO arrodilladas ante Milei, que también eligen a papá partido antes que a sus hermanos. Arrodilladas ante el Milei violento contra las mujeres. No estoy hablando del Milei de derecha. No estoy hablando del Milei de derecha político en el sentido de política de clase, digamos. No estoy diciendo eso porque el PRO, puede tener que ver con la ideología. Ese no es el tema. Pero estoy hablando del Milei que insulta a periodistas, mujeres, que niega el patriarcado. O sea, a ver, yo no veo a la, ¿cómo es que se llama? La diputada esta feminista que tanto hizo por el aborto en el PRO, yo no la veo protestando porque se terminó el Ministerio de la Mujer. Los Penato. La veo totalmente agachada frente a todas las... No sale a decir lo que hace, qué piensa Milei de las mujeres, qué metáforas sexuales usa. Una mención en alguna de las notas, y comparto, la hipocresía del feminismo. De esto hay que, de este sector del feminismo institucional. De ese feminismo hay que hablar y hay que desnudarlo. Sí, ¿no? Pero no hay que permitir que por eso liquiden el feminismo como causa justa, necesaria y urgente para la humanidad. Obviamente, porque esa es la trampa que nos quieren hacer. Que la institución, que vuelto institución del Estado. Lo que pasa es que yo creo que el feminismo no debe ser institución del Estado. Ese fue un error muy grande para mí de ciertas feministas. Elsa, antes de que termine, porque seguro que Alejandro va a decir que queda un poquito más. No, es que le quedan a ella 2 minutos porque se tiene que ir, si no... Solo para que la audiencia se quede con ganas de saber mucho más. ¿Qué significa para vos la frase libertad es elegir el precio que se paga? Bueno, exactamente eso. A ver, lo que pasa es que la libertad, y aclaro, hay que decirlo en estos tiempos, mi idea de libertad, y la libertad es una palabra nuestra, no de Milei, no es la idea de libertad de mercado, es algo mucho más importante. La libertad está siempre condicionada, nadie es realmente libre. Yo no puedo hacer lo que se me da la gana y que sea gratis. Eso no es libertad. Todo tiene precio en este mundo, y cuando hablo de precio no hablo de precio de mercado, hablo de precio existencial. Entonces, libertad es tomar una decisión, decidir qué es lo que uno va a hacer y saber que eso va a tener algún costo, siempre. En general, lo más inteligente sería elegir el menor costo adentro de no hacerse violencia a una misma, pero yo no, es una frase muy sartreana, Mercedes, yo en eso soy muy sartreana, muy Sartre y Simone de Beauvoir, ¿no? Elsa o Elsie, para mí, te tenés que ir. Sí. Tu libro se presenta este jueves. Se presenta este jueves 29 de septiembre en el Centro Cultural Borges. 29 de agosto. Perdón, 29 de agosto, gracias Marta. Este jueves 29 de agosto en el Centro Cultural Borges, Viamonte 525, lo van a presentar Tamara Tenenbaum, la verdad que son presentadores de lujo, 3 escritores. Tamara Tenenbaum, María Rosa Lojo y Enzo Maqueira, que es un escritor argentino que ha experimentado
explorado muchísimo precisamente los precios de haber nacido varón y tener que ser el fuerte, el que domina, etcétera. Bueno, iba a haber un panel con nosotros tres, con ellos tres, ¿Dónde? Conmigo, en el Centro Cultural Borges. Centro Cultural Borges. Viamonte 525. Pero por favor, completo. 18 horas. 18 horas, Centro Cultural Borges, Viamonte 525. Y yo voy a spoilear dos cosas al pasar, pero nada más que para que los lectores se entusiasmen un poco más. Hay un capítulo impresionante en el libro para mí sobre prostitución, un tema tabú, muy fuerte, brillantemente tratado, con experiencias también desde una mirada personal de la autora que me parecen muy conmovedoras. Y hay unas cuantas cosas más, hay conceptos de pareja abierta que hoy se discuten, hay una cantidad de cosas que hacen que el pasadizo secreto sea, como dice ella, ¿no? Ni una autobiografía, ni un libro académico, ni una novela, pero por entonces, eso mismo hay doblemente, el jueves en el Centro Cultural Borges a las 18 horas, el pasadizo secreto. Sí, bueno, muchas gracias, va a ser un gran placer verlas. Y la vamos a despedir a Elsa. Siempre elegimos una música más o menos adecuada. En este caso, a mí me encantó. Cani García y Natalia Lafourcade hacen un tema que se llama Remamos. Y yo creo que si alguien ha remado, es mi hermanita. Uf. Nos vamos a la pausa, ya volvemos. La gente buena rema, creo. Escucha todas las voces para pensar sin prejuicios, el derecho y el revés de cada aspecto de la realidad. Bueno, estamos de vuelta, mientras Elsa se va por el pasadizo secreto. Muy interesante la charla, realmente nos quedaron muchísimas cosas para charlar. La quiero seguir, sí. Me voy. Ale, en homenaje a Borges, a mí me gustaría, ya que Elsa terminó hablando de libertad, Ay, te estamos perdiendo otra vez, Mercedes. ¿Ahora me escuchás? Ahí sí. Bueno, Borges... No, te va a llamar Fede, Merced, te va a llamar Fede porque tenemos un problema técnico con el Zoom. Ya te llama. Sí, yo quiero agregar en relación al tema que hablábamos con Elsa, algo nuevo, bueno y noticia para compartir. Vuelve Mujeres y Compañía, es una publicación de hace 30 años aproximadamente de María Eugenia Estensoro y Norma Morandini, en este caso como ameritan los tiempos, vuelve como newsletter. ¡Qué bárbaro! Y muchas mujeres de las que participamos en aquel momento estamos invitadas a escribir, por supuesto, y también muchas mujeres jóvenes están apareciendo con esto. Y es importante escuchar también las voces de las mayores y las muy jóvenes. Qué lindo, qué buena noticia. Bueno, vamos a tener a la audiencia al tanto. Repetilo entonces. Bueno, vuelve Mujeres y Compañía, newsletter. ¿Y cómo se accede a eso? ¿Va a haber algún link? Bueno, cuando hay lo tengamos, un link, cuando lo tengamos lo pasamos y por supuesto pueden suscribirse, mandar opiniones, reflexiones, etcétera. Perfecto. Quiero como homenaje quizá mencionar algunas de las mujeres que en aquel momento escribíamos en Mujeres y Compañía. Marita Carballo, Silvia Neistat, Leila Guerriero, era muy joven, Clara Coria, Livia Heller, Teresa Palsiti, Silvia Fesquet y otras muchas. Bueno, importante. Mercedes, te tenemos ya. ¿Qué querías decir de Borges? No, lo que quería, como terminamos hablando de libertad, Borges decía que podrían... haber indicios de que hay una trama en el mundo, que el mundo no es caótico, sino laberíntico, ¿no? Pero él dice que el libre albedrío es posible que no exista, pero si le dicen a él, en este momento, que no tiene libertad, que no puede obrar en libertad, me desespero. Así que me parece brillante, ¿no?, el hecho de cómo percibe el mundo o el siglo XXI en términos libertarios, le pregunta
el que le estaba haciendo la entrevista, y me encantó lo que dijo Elsa. La libertad, el hecho mismo y el concepto es de todos, ¿no? No se lo puede Es que efectivamente, yo creo que pasa lo mismo que con tantas otras cosas. Han querido apropiarse de conceptos como la memoria y los derechos humanos que construimos con enorme dolor y sacrificio. En alguna medida también del feminismo, lo que hablaba Elsa hace un rato. Ahora se quieren apropiar de la palabra libertad. Es como que uno no puede recitar el famoso y hermosísimo poema Libertad de Paul Eluard sin que lo tomen por libertario. Claro. Yo creo que es un poco el disparate, digamos, de la polarización y el fundamentalismo, ¿no? También hay mucho de eso en el libro de Elsa que después vale la pena que los lectores exploren. Sí, es como mira, no me resisto. Hago una cita rápida. Habla de un personaje, no de un personaje, de alguien que estuvo en su vida, con el cual tenía una muy buena relación, no una relación de amor, sino de cercanía nada más. Dice, como buen progre, a salvo de cualquier prejuicio, ese sentimiento irresponsable y estúpido que ella, la Elsa inmigrante de décadas atrás, compartía, y yo, es decir, la Elsa de ahora, sé que siempre es un gravísimo y peligroso error. ¿Viste? La idea de que por ser progre estás a salvo de cualquier prejuicio. O cuando dicen respecto a la familia, la nuestra, estaban tan seguros en mi familia de que Dios no existe, que nada hay después de la muerte y todo tiene una explicación racional, que tuvieron que pasar varias décadas para que mi cerebro se atreviera a plantear la evidencia de su enorme contradicción, su disparate. Esas certezas que pregonaba mi familia eran intensamente irracionales, ¿no? ¡Qué maravilla! Yo creo que es el tema de cuestionarse, de abrir la cabeza, como decimos con Marta, con Mercedes hace tanto tiempo, de conversar, de escuchar al otro, en fin, de lo que hoy no se hace. Hoy cada uno se toma de algo y se cree que bueno, que vienen las fuerzas del cielo. A mí lo que, sobre todo se toma el celular. Eso también. A mí lo que me encantó de Elsa justamente es esta como aspiración a la libertad que tendríamos que tener y estar dispuestos a pagar algo por esto. En la frase de Borges justamente, él dice, si me dicen que todo mi pasado ha sido fatal, ha sido obligatorio, no me importa, pero si me dicen que yo en este momento no puedo obrar con libertad, me desespero. Qué y yo pensaba, ¿cuánta gente pensará lo mismo o estará en condiciones de pensar lo que pensaba Borges? ¿Quién se desespera si siente que no es libre? ¿Cuántos nos desesperamos por eso? Bueno, transmitamos que eso es lo que habría que hacer, ¿no? Realmente eso es lo que habría que hacer. Bueno, nos vamos unos 10.000 kilómetros para el norte y escuchamos qué nos trae Marcelo de Jesús en un momento muy importante para Estados Unidos y para el mundo y que posiblemente tenga bastante que ver con la suerte de la libertad también, ¿no? Sí, claro, sí, claro. Lo escuchamos a Marcelo. Hola Alejandro, Marta, Mercedes, Carlos. El primer tema de la columna de hoy se refiere al impacto de la Convención Demócrata en la selección de Kamala Harris como candidata presidencial. Todo el establishment demócrata se colocó detrás del actual vicepresidente. De los 4.500 delegados que votaron, todos, menos unos 150, votaron por ella. Los expresidentes Clinton y Obama, tanto como Hillary Clinton y Michelle Obama, fueron parte de una convención a toda música y celebración. La señora Harris luce muy suelta, muy segura y siempre con una amplia sonrisa en cuanto a acto público se la ve, dando una imagen de gran vitalidad y competencia. Harris ha logrado repuntar en todas las encuestas y algunas le dan por arriba de Trump. Por poco, pero por arriba. Algunas definiciones de su programa. En política exterior, continuar con su apoyo a Ucrania y con los aliados, es decir, la OTAN. De Latinoamérica, nada, pero indirectamente algo va a ser respecto a la región por estos temas. La inmigración, la contención de la expansión china en el continente y ponerse duro con las dictaduras, es decir, Venezuela y Nicaragua. Un aspecto interesante es la participación de los republicanos en la Convención Demócrata. Es una costumbre de los partidos tratar de llevar referentes del partido opuesto como muestra de su amplio apoyo. Así se pudo escuchar a republicanos alabar en la convención a Reagan o al fallecido senador John McCain. Aborto y libertad reproductiva es un gran caballito de batalla. Se mostraba en pantalla gigante el cartel Nuestra lucha por la libertad reproductiva. Es un tema electoralmente complejo.
Los republicanos mismos ya no le están poniendo arriba de su agenda. Por ejemplo, aún en estados republicanos se ha rechazado la prohibición del aborto en la Constitución estadual. Pero Harris acentúa mucho este tema. Por un lado, puede ser razonable. Los republicanos auspician prohibir o limitar la fecundación in vitro. Pero por otro, los demócratas le hacen decir a Trump que si gana, va a prohibir la venta de pastillas abortivas, sacar la financiación de clínicas, prohibir enviar por correo kits abortivos, etc. Harris ha prometido también gobernar para todos los norteamericanos. Veremos. Biden también prometió lo mismo y en más de 3 años no se le ha visto obtener políticas de consenso. En lo que esta columna ve algo parecido en los dos partidos es en la economía. Ninguno lleva propuestas sobre cómo llevar la economía y los dos auspician, desde diferentes ángulos, una mayor intervención económica del Estado, la baja de impuestos, mayor gasto público, aumento de subsidios, etc. ¿Cómo se financiará todo esto? Queda para Sherlock Holmes. Un tema que tiene que ver impacto en la campaña presidencial es la tasa de interés de la Reserva Federal. Cuando asumió Biden la tasa era menos del 1% y hoy es del 5,25% cuando la inflación llegó al 9%. Pero hoy la inflación es del 3%. La baja de la tasa permite reducir la deuda de las hipotecas, la deuda de tarjeta de crédito y los préstamos educativos. Pero también mejora el valor de los activos, es decir, de los ahorros de los norteamericanos en fondos de pensión, acciones, etc. Entonces la gente tendrá más dinero a disposición, sea por bajas en las deudas o alzas en sus activos. Y como se observa, sería un gran envión para los demócratas. Veremos qué sucede en septiembre cuando se reúna la Reserva Federal. Y con ello los dejo hasta la próxima columna. Bueno, gracias Marcelo. Como siempre, el equilibrio, todos los temas, las opiniones moderadas, yo creo que vale la pena. Sí, a mí me gustaría que Marcelo en una próxima columna, algo ya ha dicho en oportunidades anteriores, pero desarrollara más el tema del colegio electoral en Estados Unidos, porque Kamala está muy eufórica y todos los demócratas también, en realidad lo tienen merecido porque están consiguiendo no solo donaciones, sino mucha gente que se acerca y ganando puntos en las encuestas. Pero yo no puedo dejar de recordar a Hillary Clinton y cómo perdió la elección habiendo sacado muchos más votos que Trump en su momento, ¿no? Así es. Y esto tiene que ver con el colegio electoral, con los estados más chicos. Bueno, me encantaría y no solo que Marcelo Marta, nos contara más sobre esto. Yo creo que Marcelo ha dicho algo, pero para que la audiencia rápidamente se ponga en tema, en Estados Unidos el que gana en un estado se lleva a todos los electores. Por lo tanto, vos podés ganar por un voto y llevarte todos los electores, y podés en otro estado perder por una gran diferencia y de todas maneras no hay cambio, es decir, no hay proporcionalidad. Exacto, por eso el tema de Hillary Clinton, que sacó muchos más votos, un par de millones creo, pero no pudo ganar la elección. Sí, Mercedes, así es. Es por electores, no por votos. Exacto. O sea, tiene que ver los votos, pero depende de la representación de cada estado. Es muy interesante que Marcelo lo pueda explicar. A uno le cae la ficha de por qué puede pasar eso, como vos decías, Marta, de Hillary Clinton ganar por millones de votos y perder la elección. Ahí Marcelo ya nos anuncia que tomó la sugerencia de Marta y va a hablar en la próxima del colegio electoral, así que se lo dejamos para él, el tema de él. Gracias, Marcelo. No tenemos más temas para charlar, así que nos vamos a despedir de la audiencia. Bueno, esto es una ironía referida a tantos temas, escándalo tras escándalo, que de alguna manera tapan la agenda. Yo quería citar una frase de Eduardo Fidanza en su artículo de ayer en Perfil, título Un circo sin pan. Él dice: el de Argentina es un circo sin pan, un show patético para distraernos de la pobreza, de los millones de niños que se van a la cama sin comer, de la pérdida de puestos de trabajo, del magro sueldo de los servidores públicos, de las jubilaciones vergonzosas y del horizonte desesperante de los jóvenes. La fábrica del odio no se detendrá por eso, trabaja día y noche porque el espectáculo debe continuar. Y agrego, y las escucho, datos de hoy, de la
Confederación Argentina de la Mediana Empresa. La industria PYME en la Argentina cayó 17,8% interanual de julio 23 a julio 24, pero acumula 18,6% de caída en los primeros 7 meses del año, y 1 de cada 5 empresas PYME en la Argentina ya tiene problema para pagar salarios. Parece un poquito más importante que los lugares donde se sentaba Alberto Fernández para darle la cámara o el video pero sí, por supuesto, y además esto tiene que ver con inversiones, la posibilidad de inversiones. ¿Y quién va a invertir si no hay confianza? Uh-huh. Hay un tema fundamental en cualquier sociedad democrática, la confianza entre gobernantes y gobernados, la confianza entre lo público y lo privado. Si no hay confianza, no hay posibilidades de un desarrollo sostenido. La confianza en la justicia, Marta. Bueno. ¿Quién va a confiar en una justicia para la cual se está proponiendo en el máximo tribunal de la Argentina a alguien tan cuestionado como Ariel Lijo? Bueno, yo estuve justamente la semana pasada en la audiencia que se hizo en la Cámara de Diputados, no con... De senadores, sí. No. La Cámara de Diputados. La jornada en la Cámara de Diputados. Sí. Perdón. No, audiencia pública. Sí, audiencia pública en la Cámara de Diputados. El día anterior había sido senadores con la presencia de Lijo, pero en esa oportunidad no dejaron participar a organizaciones de la sociedad civil, las tantísimas organizaciones que presentaron impugnaciones. Entonces lo que se hizo fue una audiencia pública en diputados con la participación de, las más conocidas de las organizaciones ligadas a la justicia, SIGINES, Poder Ciudadano, ELA, etcétera, y panelistas de lujo, y realmente era espeluznante, diría yo, escuchar. No estaban inventando, estaban leyendo partes de fallos, tanto de uno como de otro juez, estaban leyendo estadísticas, estaban dando números en relación a la cantidad de denuncias que tiene el juez Lijo. Uno de los panelistas dijo, en relación a Comodoro Pi en este momento es un tumor para el derecho penal, pero si asume Lijo en la Corte Suprema, eso se convierte en metástasis. Qué horror. Bueno, entre los tantos que han hablado del tema, periodistas de larga trayectoria de autoridad, como Carlos Pañi, como Joaquín Morales Solá, como Longobardi, como nuestro amigo Hugo Alconada Amón, pero yo, por ejemplo, escuché, creo que vos también, a Cristina Pérez, que si no estoy equivocado es la pareja del ministro de Defensa de este gobierno. Indefendible e incomprensible, exacto, dice Cristina Pérez. Exacto. Y con antecedentes, con datos, como decís vos, diciendo, por ejemplo, un tipo que toda la vida trabajó en la justicia desde meritorio. ¿Cómo acredita una fortuna, un aras, autos de lujo, 2 o 3 casas de valores impresionantes, un hermano que se dice operador de la justicia, yo no sabía que en la facultad, por ahí vos lo viste ese título, ¿había una carrera de operador? No, eso en la facultad de medicina a lo mejor. Puede ser eso. Pero esos son cirujanos, no operadores. Operadores. Y sí, entonces la pregunta es, ¿qué puede haber detrás? Esto es una pregunta que se hacen muchos, que nos hacemos muchos, ¿no? Todos porque ¿qué más se está negociando? Y quiero agregar algo muy interesante que dijo uno de los panelistas, una panelista, Laura Clérico, que es del Programa de Género y Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Si Ariel Lijo y Manuel García Mansilla son idóneos, que es un requerimiento constitucional, deben declinar su candidatura, porque la idoneidad implica conocer el derecho vigente, saber aplicarlo y tener compromiso con ese derecho. Esto en relación a los lugares que le corresponderían a mujeres. Que no hay mujeres en la Corte. Y alguien después de los panelistas se preguntó, ¿esta Corte Suprema le va a tomar juramento para el caso que sean designados a
Lijo y a García Mansilla? Interesante esa pregunta, ¿no? Pues yo creo que ahí no tendrían mucho más remedio, ¿no? Pero lo que es muy loco es lo que vos decís, el porqué, y sobre todo el porqué del acuerdo subyacente, porque recordémosle a la audiencia, hacen falta 2 tercios, 2 de cada 3 senadores presentes en la votación. Entonces, primero, es imposible designar al hijo sin el voto del kirchnerismo y sin la decisión de Cristina Kirchner, digámoslo. Primera cuestión. Segundo, también es prácticamente imposible sin el voto de una parte del radicalismo. Y ahí varios, como el presidente del radicalismo, se callan la boca. Dijo, yo voy a opinar después de la audiencia ya pasó. Por ahí yo me lo perdí, opinó, pero me parece que no, todavía. Bueno, no, todavía. Todavía no. Hay gente también del PRO que, a pesar de que el presidente del PRO, Mauricio Macri, ha dicho claramente que el hijo no tiene idoneidad para ser juez, sin embargo hay senadores del PRO también dispuestos a votarlo. Todo esto de callado, porque yo les señalo a ustedes y a la audiencia, ¿alguien leyó algún artículo, alguna columna de opinión, algo en radio o en televisión apoyando al hijo con fundamento? Ni una. No. Bueno, no. Es curioso, ¿no? Entonces, perdón, Mercedes, no te dejamos decir entonces nada. El tema, la pregunta otra vez, ¿qué hay detrás? ¿Qué se está negociando? Así es. Que es para los próximos 20 años, ¿no? No Así para es. dentro de un rato. 55 años tiene el hijo hasta los 75. Así es. Sí, lo que interesa, a mí me parece como muy fuerte alguna de las como de las suposiciones o de las hipótesis que hay detrás, ¿no? Todos se preguntan qué hay detrás de esta insistencia del gobierno actual de imponer al hijo. Y claramente lo primero que aparece, independientemente que no es verificable, ni científica ni políticamente por ahora, pero que es un arreglo con el kirchnerismo definitivamente, para que sacaran la ley ómnibus y todo lo demás. O sea que hay como una trama oculta, no tenemos el pasadizo secreto, pero hay una trama oculta que uno tiene, yo por lo menos tengo pánico de despertarme un día y enterarme así, ¿no? Como nos enteramos en puede la pasar de las cosas, ¿no? Puede pasar. Porque explotó algo, porque escucharon algo en un celular, no porque la justicia llegó o se planteó frontalmente. Yo les quería cambiar un poco abruptamente de tema, pero hay un tema que me parece muy interesante, que es el de las jubilaciones, ¿no? Sí, tal cual. Que tanto se habló esta semana. Y me parece, leí una nota donde Osvaldo Giordano, que fue el primer presidente del ANSES actual en este gobierno, que duró muy poco, echado muy poco al mes, pero que es, recordémoselo a la audiencia, el que descubrió la trama de los seguros fraudulentos de los amigos de Alberto Fernández y compañía, y es el que la denunció. O el que abrió ese camino. ¿Lo habrán echado por eso? No se sabe, porque curiosamente hay varios artículos que hablan de que los seguros, muchos de ellos siguen y que se está discutiendo sobre eso, pero dejemos eso para algún otro momento cuando lo sepamos más. Giordano lo que dice es, no descarto la ignorancia en los considerandos del gobierno con respecto al veto de este aumento de las jubilaciones. Porque, a ver, básicamente 2 cosas hay en la ley. Un aumento de un 8%, que no es tan relevante, para compensar la parte de inflación que se les quitó a los jubilados. Es decir, eso, volvámoslo a decir, el superávit fiscal se fabricó en buena medida bajándole los ingresos a los jubilados. Entonces, esa es una parte, pero es una parte que incide en un 0,2% del PBI, a diferencia de todo lo que se ha dicho. La otra parte que se dice que es la más grande, la más complicada, es que la ley le garantiza a los jubilados que si el aumento por costo de vida es inferior al aumento de los sueldos al cabo de un año, les van a aumentar como aumentan los sueldos. Y lo que dice Giordano es, para eso la ANSES va a tener recursos propios, porque si aumentan los sueldos, aumentan los aportes al ANSES. Es decir, que la ANSES va a tener más plata, ¿no? Creo que se entiende. Lo quise decir porque verdaderamente no es que faltan fondos. Y la otra cosa que dijo, que es muy cierta, los abogados sabemos que hace decenas de años hay miles y miles y miles de juicios contra el ANSES. ¿De juicios por qué? Porque el ANSES paga menos de lo que debe pagar de acuerdo a lo que dice la Constitución. Entonces, al final se terminan pagando esos juicios. A ningún gobierno, no a este, a ninguno de todos los anteriores, pero, les interesó, porque lo va a pagar otro. Te digo, algunos abogados
que hacen previsión social, amigos, me han dicho, la ANSES paga con seguridad después de los 94 años. Claro, es decir, tal cual. si llegas a los 94, por suerte cada vez Tal hay cual. más gente que llegue a esa edad, pero es indignante. Ahora, ese es el indignante. ajuste que queremos, ese es el ajuste más importante de toda la historia de la humanidad que reivindica el gobierno, bajarle los ingresos a los jubilados. Bueno, es un tema para discutir, ¿no? Sí, sobre todo me parece, Alejandro, que sería muy bueno invitar a un especialista y mirar el sistema completo, porque lo de los jubilados sacado así de contexto, como que tampoco se ve la profundidad de la depredación que se hizo a lo largo de los distintos gobiernos con los fondos de los jubilados. Así es. Y ahora resulta que somos la carga para la sociedad. Es como, y bueno, está muy explicado esto, me parece que sería interesante verlo en un contexto también de los últimos años, no en un contexto histórico largo, pero por lo menos los últimos 15, 20 años, ¿qué pasó con esas cajas? Bueno, además debemos decir, habemos millones que hemos aportado durante más de 30 años, ¿no? Sí, yo soy un caso. Yo sí, otro. Sí, 35 yo, tengo de aporte. Exacto, sí. Y sigo aportando, para ejercer ahora. pero hay un par de millones de jubilados que no hicieron ningún aporte, lo recibieron como una concesión graciosa de un gobierno kirchnerista. Entonces es como toda una cadena de irregularidades que, por supuesto, que a esa gente hay que solucionarle el problema, pero hay otras maneras, ¿no? Sí, a costa de que los jubilados que aportamos durante más de 30 años. Totalmente, esto y lo otro, porque se mezcló todo, pero en realidad es válido pensar en darle una jubilación a las amas de casa que nunca pudieron aportar, o a las personas que trabajan en el servicio doméstico y en hogares y demás, sin tener ningún tipo de posibilidad de aportar, porque todas cobraban en negro o no cobraban. Todo este tema del trabajo femenino, del cuidado, hay que ponerlo en la agenda y hay que resolverlo también. Eso es cierto. Ahora, lo interesante, Mercedes, de escuchar a gente como Giordano, que justamente sabe, podría ser, vamos a tratar de conversar si es posible con él mismo o con algún otro especialista del tema, es que no es cierto que esto genere un agujero fiscal descomunal. Exacto. Y en cambio, sí es cierto que los 100.000 millones de fondos reservados para usarse usados sin rendir cuentas y para pagar trolls que insulten por los medios, bueno, tampoco han sido muy considerados a la hora de considerar a los jubilados. Y otro temita, porque no nos queda tiempo para tratarlo, pero que yo lo quería mencionar, es en estos días han salido bastante a la luz un tema que estuvo oculto, un poco por Alberto Fernández y compañía, otro mérito, y es el de la visita que 7 diputados de La Libertad Avanza hicieron a personajes condenados por crímenes de lesa humanidad. No estamos hablando de gente que está en prisión. Una de las diputadas dijo, yo nací dudas. en el 93, no sabía quién era Astiz. Bueno, yo recomiendo realmente que escuchen lo que dijo hoy en la radio, en varios medios, la diputada Lourdes Arrieta de Mendoza, que es la que hizo su descargo. Más que nada, si dice o no dice, la verdad no lo sé, pero es muy interesante lo que plantea sobre la cocina de ese asunto tan oscuro que volveremos a tratar. Y me están haciendo señas desesperadas ahí, y yo los miro desesperados y me causa mucha gracia, pero pobre, no es justo, Leo, Fede, gracias por todo. Nos estamos yendo, como siempre con el Nano Serrat, los vemos la semana que viene. Nunca triste la verdad, lo que no tiene es remedio.